Saludos, bienvenidos de nuevo a la lectura gnóstica del Corán. Continuamos avanzando por el segundo capítulo o Sura la vaca, parte 3. Y acordaos de cuando Moisés dijo a su pueblo: Alá os ordena sacrificar una vaca. Y ellos dijeron: ¿acaso pretendes burlarte de nosotros? Dijo: busco refugio en Alá para no ser uno de los ignorantes. Si no teníamos suficiente con las anteriores, esta es la prueba definitiva. Alá y Yahvé son el mismo Dios. ¿Qué estamos haciendo entonces continuando con la lectura de esto, los que ya comprobamos en textos anteriores que se refieren a la misma religión, que todo había sido un invento probablemente originado por Moisés? ¿Merece la pena continuar entonces? No hay que perder la fe, aseguran los creyentes de todo este credo. Dios se esconde y se muestra allá donde menos te lo esperas. Leamos pues con atención y démosle algo más de paciencia cuando prácticamente la agotamos entera durante la lectura del origen de este culto. Ellos dijeron: ruega por nosotros a tu Señor para que nos indique cómo es. Respondió: Dios dice, es una vaca, ni vieja ni joven, ya crecida, de edad intermedia entre las dos, y ahora haced lo que se os manda. El sacrificio obligatorio, explicado aquí de un modo distinto a lo que leímos, creo que fue por primera vez en Éxodo. Primera, y que debía ser la última, porque la indicación de un Dios no puede variar jamás, es eterna. Pues aquí tenemos una nueva versión. Dijeron: ruega por nosotros a tu Señor para que nos indique de qué color es. Él respondió: Dios dice que es una vaca de color pardo, de tono puro y rico, que agrada a cuantos la miran. Desconozco si el color es tan especial o si es el color original del tipo de raza de vacas que estos pueden pastorear. Lo que sí debe ser, como en su origen en la Biblia, un animal perfecto, inmaculado. Ruega por nosotros a tu Señor para que nos indique cómo es, ya que para nosotros todas esas vacas se asemejan, y si Alá quiere, ciertamente seremos guiados. Aquí da la sensación de que el pueblo negociaba con Moisés. Esto, para los que hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que no es así. Moisés era prácticamente invisible al pueblo. Era el enviado de Dios, la reencarnación divina, una especie de faraón. El que hablaba al pueblo era el sumo sacerdote, Aarón, también elegido por Dios, Yahvé. Estos se convertían así en la primera Santísima Trinidad. Respondió: Dios dice que es una vaca no agotada a fuerza de arar la tierra o regar los cultivos, un animal sin tacha, de un solo color. Dijeron: ahora has traído la verdad. Entonces la sacrificaron, aunque a punto estuvieron de no hacerlo. Ya lo hemos dicho antes, un animal perfecto, y lo más interesante es a ver si descubrimos por qué estuvieron a punto de no obedecer. Y acordaos de cuando matasteis a una persona y disputasteis entre vosotros por ese motivo, y Alá sacó a la luz lo que ocultasteis. Pues no nos ha aclarado el por qué no querían sacrificar a la vaca, pero ahora nos sorprende cuando les dice que se acuerden de cuando mataron a una persona. ¿A qué persona? ¿O es que cada uno de ellos ha matado a alguien? Esto sería casi más coherente que lo primero. Es una religión que crece a partir de las leyes de Moisés, y en ella se indica claramente que matar no forma solamente parte de sus castigos, sino que en muchas ocasiones se ven incluso obligados a hacerlo. Entonces dijimos: castigadlo severamente al asesino, por una parte de la ofensa realizada contra él, la víctima. Así Alá da vida a los espiritualmente muertos y os muestra sus signos para que entendáis. Y ahora ya es cuando el follón se convierte en colosal. Porque aquí parece que hable del asesino, de la víctima, pero en la otra versión que tengo para comparar del mismo Corán, en vez de castigar al asesino, traducen: golpead a la víctima del sacrificio, a la vaca. Es muy probable, y no debemos olvidarlo, que todas estas incoherencias sean debido a la traducción. Para mí es imposible leerlo en la lengua original, ni tan solo comparar las dos versiones escritas en la misma lengua, si pone lo mismo, pero debo confiar en la honestidad del traductor. Tendría prohibido cambiar ni una sola coma de la palabra divina. Luego, posteriormente, se endurecieron vuestros corazones hasta ser como piedras, o aún más duros, pues en cuanto a las piedras hay, en verdad, algunas de las que brotan ríos, y algunas de las que una vez partidas sale agua, y en verdad entre ellas hay otras que se humillan por temor a Alá, y Alá no ignora lo que hacéis. Le recrimina lo que hicieron en su pasado, sus antepasados, y que ellos continúan cargando como culpa propia eternamente.
un pueblo más terco que las piedras, que de un modo u otro rechaza obedecer. Mantenéis la esperanza de que os crean cuando una parte de ellos ha pervertido conscientemente la palabra de Alá después de que la hubieran escuchado y la hubieran entendido y la conocieran perfectamente. Es el primer texto religioso basado en este mismo culto en el que se acusa de pervertir conscientemente la palabra original de Dios. Esto coincide con nuestras teorías. Aquello, todo lo leído, es increíble, se ve totalmente humano. Es incoherente y contradictorio en sí mismo. Tal vez esto que dice Muhammad sea la causa, aunque me cuesta de entender entonces cómo no lo ha dicho desde el principio y ha comenzado a relatar de nuevo estos sucesos divinos. Lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, dar por supuesto, dar por conocido el culto antiguo. Este libro va dirigido exclusivamente a los creyentes de la Biblia, de la Torá, literalmente al pueblo de Israel. Y cuando encuentran a los creyentes dicen creemos, pero cuando se reúnen en privado, unos con otros dicen les informáis de lo que Alá os ha revelado para que puedan así discutir con vosotros ante vuestro Señor. ¿No comprenderéis entonces? Tengo que deciros, ya que vosotros no estáis aquí cuando monto el vídeo, que comparando las dos versiones que tengo del Corán, creo que me he quedado con la peor traducida. En la otra queda más claro que no debemos alimentar a los hipócritas, a los que dicen creer cuando están ante creyentes, a los que conocen y leen estos textos sagrados, y que por conocerlos argumentarán contra ellos. ¿Acaso no saben que Alá conoce lo que ocultan y lo que revelan? Estos, además de hipócritas, de cínicos, son unos insensatos. Alá, Dios, Yahvé, todo lo sabe, todo lo conoce. Y algunos de ellos son analfabetos, no conocen el libro sino sus propias falsas concepciones y no hacen más que conjeturas. En esto estoy totalmente de acuerdo con Muhammad, pero no tanto sobre los hipócritas, que aparentan creer en público, pero que en realidad no lo hacen, son cobardes. Entre los miles de millones de creyentes de este culto, provenga de donde provenga, ya sea del judío, ya sea del cristiano, católico o musulmán, creo que podemos sumar más analfabetos que lectores. Y curiosamente entre estos podemos llegar a detectar una defensa radical de sus propias falsas concepciones y de sus conjeturas personales. Para mí no deja de ser un orgullo tanto personal como de todos los que seguís este canal, que tiene entre sus objetivos no caer en esta tentación, criticar lo desconocido. Aquí lo cuestionamos todo porque nos cuestionamos nosotros mismos. Leemos e interpretamos para tratar de entender. Y nuestro propósito no es contradecir a nadie. Nuestro objetivo final solo es la búsqueda personal de Dios. Hay pues de aquellos que escriben el libro con sus propias manos y después dicen esto viene de Alá para poder pedir por él un precio ridículo. Hay pues de ellos por lo que han escrito sus manos y hay de ellos por lo que ganaron. De verdad celebro que Muhammad exponga aquí públicamente lo que se hizo con aquellos textos. Si hubo un Dios que dejó su mensaje, ¿a quién? A Moisés probablemente. ¿Cómo puede ser que existan tantas versiones distintas del mismo texto? ¿Cuál es el original? ¿Cuáles son las palabras de Yahvé, de Alá? ¿Cuál era la intención de los profetas? En esto Muhammad ha llegado a la misma conclusión que nosotros, enriquecerse. Y dicen, el fuego no nos tocará sino durante un número reducido de días. Diles, ¿habéis recibido una promesa de Alá? Si es así, Alá nunca incumplirá su promesa. ¿O bien afirmáis de Alá lo que desconocéis? Todo aquel que habla o dice conocer las intenciones de Dios, ¿ha hablado realmente con Dios? Si la respuesta es sí, no os preocupéis, lo que Dios dice jamás desdice. Pero si no es así, si es mentira que habéis hablado con Dios, sois herejes, blasfemia. Ay de aquel que hace el mal y está rodeado de sus pecados, esos son los prisioneros del fuego, en él morarán. El que hace el mal es el que actúa contra la ley de Moisés. Esos serán condenados al fuego eterno. Pero los que creen y hacen buenas obras, esos son los habitantes del cielo, en él morarán eternamente. ¿Y qué es hacer el bien y hacer las buenas obras? Pues hacer todo aquello que obliga la ley, obediencia y sacrificio. Y acordaos de cuando aceptamos una alianza de los hijos de Israel. No adoréis sino a Alá. Sed buenos con los padres, los parientes, los huérfanos y los pobres. Hablad bondadosamente a los hombres. Cumplid la oración y pagad el zakat.
entonces volvisteis la espalda alejándoos, excepto unos cuantos. La bondad no tiene el mismo significado conceptual que nuestra bondad, es lo mismo que cuando se refiere a la paz. Ser bondadoso es ser bondadoso con la ley, obedecer. Les obliga a cumplir la oración, aunque no nos ha dicho qué oración es, seguramente es esa ley. Y lo más importante de todo, que no se os olvide, pagar el impuesto, el zakat. Y acordaos de cuando acepté la alianza con vosotros, no derramaréis vuestra propia sangre ni expulsaréis a los vuestros de vuestras casas. Luego lo confirmasteis y habéis sido testigos de ello. En todos estos mandamientos, como venimos ya instruidos de lo que leímos, sabemos que se refiere al prójimo. A ese es a quien hay que acoger en vuestras casas, no a cualquiera, a aquel que pertenece al pueblo de Israel. No obstante, sois de los que matan a sus propios hermanos y expulsan a parte de vuestro pueblo de sus casas, ayudándoos mutuamente contra ellos con pecado y transgresión. Y si os llegan como prisioneros, los rescatáis, aunque el hecho mismo de su expulsión sea ilegal para vosotros. ¿Acaso creéis en una parte del libro y no creéis en otra parte? No hay pues recompensa alguna para aquellos de vosotros que así actúen, salvo la desgracia en esta vida, y en el día del juicio serán conducidos al más terrible castigo, y en verdad Alá no ignora lo que hacéis. Comprobamos versículo a versículo que la intención aleccionadora de este texto es idéntico a lo que ya conocimos en la Biblia: recriminar todo acto de hipocresía y de desobediencia hacia la ley. Esta no es interpretable, no es modificable, es de obligado cumplimiento totalmente. Son estos los que han preferido la presente vida a la futura, su castigo no será pues aliviado, ni serán auxiliados de ninguna otra manera. Los que incumplen han preferido esta vida a la que viene, que si sabemos lo que nos espera en la que viene, yo no sé qué nos conviene más. Para saberlo hay que leerlo, claro, es lo que dijo Dios, o es lo que dicen sus profetas que dijo Dios, pero es lo que hay ahí escrito, no nos lo inventamos. Y en verdad dimos a Moisés el libro y enviamos a mensajeros tras él para que siguieran sus pasos, y a Jesús, hijo de María, dimos signos manifiestos y lo fortalecimos con el espíritu de santidad. Es que cada vez que os llegue un mensajero con lo que no deseéis, os comportaréis con arrogancia, trataréis a unos de mentirosos y mataréis a otros. Dimos, plural, ¿quién? Alá es único, Yahvé es único, o tal vez no. Allí habían Elohim, eran varios, eran la élite. Sí habla de Jesús, creo que para los seguidores de este canal no será ninguna sorpresa. Estamos dispuestos a cuestionar nuestras convicciones. En cambio, estoy convencido que para un gran número de creyentes, en muchas ocasiones fervientes devotos del culto bíblico, me refiero sobre todo a aquellos que jamás han cogido y leído la Biblia por ellos mismos, esto les puede resultar una revelación difícil de comprender. Así que creo que es un buen punto para dejarlo aquí y que reflexionen. ¿Se puede ser creyente de la Biblia y enemigo del Islam? ¿Y viceversa? Hasta el próximo capítulo. Un saludo.